Bueno, buenos días. Yo agradezco la invitación al Instituto Cuesta Duarte y al SUAMP. Allá recibí la amable llamada de Milton Castellano, que me invitaba para participar de esta actividad, porque otros compañeros míos no iban a poder hacerlo, y bueno, accedí con mucho gusto. Del mismo modo en que días atrás accedí también a recibir a la señora Peirano y a otros representantes del SUAMP y conversamos sobre estos mismos temas. Y bien, voy a repetir aquí algunas de las cosas que dije en anteriores ocasiones y que he dicho públicamente. El Partido Colorado tomó conocimiento de la existencia de este acuerdo entre el gobierno y Catoen Natí, supongamos que se pronuncia así. Yo creo que la vengo pronunciando de 5 o 10 maneras distintas, pero bueno, tomamos conocimiento de esto el 2 de marzo, cuando el presidente de la República lo anunció en la Asamblea General. Y tomamos conocimiento del texto del acuerdo cuando el ministro Heber lo entregó a la Comisión de Transporte del Senado, no antes. De manera que a nosotros este acuerdo se nos presenta como un hecho consumado. Está allí, bueno, es un contrato que vincula al Estado uruguayo con esta empresa, ha sido ya ratificado por el Consejo de Ministros, de manera que está completo, es un contrato que tiene la eficacia obligatoria propia de los contratos, y más allá de que nos guste o no, que tal aspecto estimemos nosotros que es negativo o el otro positivo o aquel otro que podría mejorarse, lo cierto es que el contrato está allí en todas sus cláusulas. Y nos sentimos frente a esto un poco del mismo modo en que nos sentimos cuando nos enteramos un día que se había celebrado un contrato con la empresa UPM, allá en noviembre del año 2017, un contrato muy importante que obligó en términos muy serios al país, y bueno, eso no pasó por el Parlamento, como no pasó tampoco este acuerdo con esta empresa belga. Pero, frente a los dos contratos, la primera conclusión es la misma. Es decir, esto está, se celebró, se firmó, está vigente y obliga al país. Nos guste o no nos guste, esto obliga al país. Y es a partir de allí que continuamos nuestras consideraciones. Creo que surge ya de lo que vengo de decir, que yo no vengo acá a defender a pie juntillas un contrato en todos sus términos y en todas sus cláusulas, porque nosotros no participamos en esto. Seguramente si nos hubiesen convocado algo hubiésemos tenido que decir, pero no es el caso. Así que para nosotros esto es un hecho consumado a partir del cual tenemos que razonar. Entonces no entramos en el ejercicio de decir, bueno, ¿qué es lo criticable? ¿Cómo puedo hacer yo el inventario de los defectos que esto tiene, de los problemas que esto puede plantear? Más que nada tratamos de ver, bueno, a partir de acá, cómo podemos mejorar, cómo podemos hacer que esto funcione de la mejor manera para el país. Porque no hay alternativas que nos permitan pensar en desvincularnos jurídicamente de este contrato. Si mañana, por algún motivo extraño, por arte de magia, el presidente de la República cambiara de opinión y dijera, en realidad este contrato no es bueno para el Uruguay, tenemos que desembarazarnos de él, no tiene cómo hacerlo. Lo que puede hacer el gobierno es incumplir el contrato, decir, bueno, lo rechazamos, no vamos a aceptar que nos obliguen estas cláusulas, entonces rechazamos el contrato y iremos por otros caminos. Pero si el gobierno hiciera eso, la consecuencia sería un juicio internacional por una suma cuantiosa, que ya no sería por los perjuicios hipotéticamente sufridos en años anteriores, sino que sería por el lucro cesante que la empresa dejaría de percibir, porque lo que iba a ser una ejecución contractual de 50 años no se va a producir. Entonces, ese escenario es impensable, porque de ahí solo podrían resultar enormes perjuicios para el país. Entonces, el contrato obliga y hay que ver cómo se cumple de la manera que resulte más útil para el Uruguay, que de eso se trata. Esto se hizo porque el gobierno quería evitar el juicio que
Catonati estaba anunciando que iba a iniciar a través de los procedimientos arbitrales que en algún momento se habían acordado. Anunció que iniciaría juicio por 1.500 millones de dólares. Bueno, digo, nadie sabe cuando empieza un juicio si va a ganar o no va a ganar. Y mucho menos sabe, en el caso de que gane, cuánto le van a dar. Nadie sabe esto. Cuando yo estudiaba Derecho, ya unos cuantos años, nos repetían una enseñanza de Eduardo J. Couture, que fue un gran jurista uruguayo y que decano de la Facultad de Derecho, que escribió muchos libros. Y él escribió varias cosas para los abogados, para los jóvenes abogados y para que estuvieran ya en el ejercicio de la profesión. Y decía, bueno, nunca asegures el resultado de un juicio. Y recordaba que en las antiguas leyes de partidas de la España medieval, una de esas partidas condenaba a muerte al abogado que le asegurara el resultado del juicio a su cliente. Eso no se puede saber nunca. Una vez cree, está convencidísimo de que va a ganar y pierde, y también pasa al revés. Cuando cree que está en el horno, de repente sale una sentencia favorable. O sea que nadie puede asegurar nada. Pero, desde el punto de vista de un gobierno, es bueno siempre anticiparse a los acontecimientos y evitar las contingencias. Yo creo que a ningún gobierno le gusta la posibilidad de que lo demanden por 1.500 millones de dólares. Podrá ganar, podrá perder. Si le toca perder, podrá perder por tanto o por cuanto, pero si se puede evitarlo, mejor evitarlo. Esta ha sido una consideración que pesó decisivamente para que este gobierno uruguayo buscara un acuerdo con la empresa belga. Y en ese acuerdo, bueno, lo que obtiene fundamentalmente el gobierno uruguayo es que la empresa desista de ese juicio que iba a iniciar y además que se comprometa a hacer inversiones del orden de los 455 millones de dólares. Eso es la sustancia, eso es lo que obtiene el Uruguay de esto. Que no se le haga juicio por ese monto cuantioso y que se realice una inversión de esa magnitud en los próximos 5 años, tal el compromiso. Eso es lo que obtiene Uruguay. A cambio de eso, ¿qué es lo que da? Bueno, lo que da es la prórroga del contrato, que va a llegar, sumando lo que queda del plazo anterior, más estos 50 años que se agregan hasta el 2081, más estos predios a los que se ha hecho referencia. Uno se va a instalar ese parque eólico y el otro estas instalaciones de la Armada que van a dejar paso a una extensión de la terminal de contenedores. También es parte importante del acuerdo una reafirmación de las normas jurídicas que el gobierno y la empresa belga entienden que estuvieron siempre vigentes, pero que en algún momento dejaron de cumplirse. Ahora, yo no considero que eso sea algo que el Estado uruguayo entregue o conceda, porque hacer cumplir las normas es un deber del Estado, no es una prestación que se le otorga a alguien. Entonces, el Estado uruguayo no está cediendo nada, no está entregando nada cuando dice, bueno, vamos a actuar conforme a derecho también en el puerto de Montevideo. Esa es una obligación. ¿Por qué viene esto a cuento? Y bueno, porque la empresa belga sostiene que en años anteriores la Administración Nacional de Puertos no cumplió las normas vigentes y le concedió una serie de facilidades a la empresa Montecón para que pudiera hacer su negocio sin cumplir con esas normas y sin, digamos, asumir las obligaciones, ni los compromisos, ni las inversiones que hizo la empresa belga. Y allí se habría configurado una situación de competencia desleal, de concurrencia desleal, que es la que le genera los perjuicios a la empresa belga y lo que en definitiva nutriría esa demanda contra el Estado uruguayo porque sus autoridades permitieron que eso sucediera, vulnerando, según la interpretación que hace la empresa belga de todo el marco jurídico, las normas entonces vigentes. Entonces el Estado acá se compromete a hacer cumplir esas normas que se habría incumplido y de esa manera, digamos, la situación contractual, la ejecución contractual retomaría el cauce que nunca debería haber abandonado, que es el cauce de la normativa vigente. Yo estoy repitiendo acá las alegaciones de las partes. No estoy tomando partidos, estoy contando cuál es la lógica de esto, por qué el gobierno uruguayo llega a celebrar este acuerdo con esta empresa belga. Está la otra campana, por supuesto. Del otro lado, Montecón dice, no, esto no es así, nosotros actuamos legalmente, legítimamente, todo lo que hicimos está bien hecho, no hay razón para que nos reclamen eso, ni para que se diga que le causamos un perjuicio a TCP. Les ganamos sí una porción de mercado porque hicimos las cosas mejor, esa es la razón,
pero no porque hayamos obtenido favores, ni ventajas, ni beneficios. Son las dos campanas. Yo no voy a tomar partido por eso, porque no soy juez ni pretendo serlo. Lo que digo es que ante el hecho consumado de que está el acuerdo, bueno, ¿qué es lo que tenemos que tratar de hacer nosotros como legisladores? Vamos a tratar de que esto, ya que existe el contrato y es obligatorio, tratar de que funcione de la mejor manera para el país. Y desde esa perspectiva, lo que a nosotros, el Partido Colorado, nos parece central es que esta empresa que en función de este acuerdo y en función de esta especie de nuevo paradigma que ha surgido, según el cual lo mejor para el puerto de Montevideo es que trabaje allí solo una terminal de contenedores que sea muy fuerte, por lo menos en las actuales circunstancias. Digo, teniendo en cuenta todo eso, a nosotros nos parece absolutamente indispensable que se cumpla por el Estado una función reguladora de esta terminal de contenedores, como además de otros aspectos del funcionamiento del puerto, pero ahora específicamente una función reguladora del funcionamiento de esta terminal, que atienda básicamente a las tarifas, que nos parece que aspecto fundamental de este asunto, pensando en los exportadores y en los importadores, en el comercio exterior del país, desde cuyo punto de vista el funcionamiento del puerto es aspecto absolutamente vital y fundamental. Nos preocupa que con este acuerdo, así como está, esto funcione de la mejor manera posible, para lo cual el Estado tiene que regular. ¿Qué organismo tiene que hacerlo? Bueno, nos parece que eso es secundario. Puede ser una unidad reguladora de servicio portuario, como hay una URSEA o como hay una URSEC, ¿está bien? Puede ser la propia ANP, que ese sería el organismo más apropiado si no se crea uno técnico para encargarse de esto, pero en ese caso ANP tendría que desembarazarse de sus acciones en TCP, porque no puede ser al mismo tiempo regulador y accionista de la regulada. Pero eso nos parece que es, digamos, secundario. No vemos nosotros que haya mayor dificultad para arreglar eso, un formato o el otro, pero lo que sí tiene que haber es una unidad reguladora, porque esa unidad reguladora nos parece que va a tener como cometido fundamental homologar las tarifas de los servicios que preste esa terminal de contenedores. ¿Y por qué va a tener que hacerlo? Bueno, porque desde nuestro punto de vista, esa terminal va a prestar un servicio público. La carga y descarga de contenedores es un servicio público, a nuestro entender, porque cumple una función vital para el comercio exterior de la República, esa es una función vital para la economía nacional en su conjunto, y por eso la ley en cuyo marco se otorgó la concesión, que es la 17.243, la ley de urgencia del gobierno de Jorge Valle, en su artículo 20, cuando establece las previsiones a este respecto, dice que, bueno, que el servicio deberá prestarse de manera regular, continua, sin hacer distinciones, sin hacer discriminaciones entre los distintos clientes, y que deberá la terminal mover una cantidad adecuada de contenedores al cabo del año para que contribuir así al desarrollo del puerto, al desarrollo de la economía nacional. Cuando se introduce este tipo de consideraciones para otorgar una concesión, se está diciendo que se concede algo no simplemente para el ejercicio de una actividad privada, lo cual además estaría en contra de la idea misma de concesión. Se hace una concesión para que se atienda debidamente algo que es de interés público, y yo no tengo duda de que el comercio exterior de la República y el funcionamiento del puerto de Montevideo son de interés público. Entonces acá la noción central, eje de todo este asunto, tiene que ser la noción de servicio público. Y si estamos ante un servicio público, lo cual creo que se infiere ya del hecho de que la propia ley 17.243 habla de concesión, bueno, pues entonces es de aplicación el artículo 51 de la Constitución, que dice que las tarifas de las concesiones tienen que ser homologadas por el Estado o por los gobiernos departamentales. Si es así, y nos parece claro que es así, bueno, pues entonces estas tarifas tendrán que ser homologadas por un ente que tenga la competencia técnica para hacerlo. Puede ser, insisto, una unidad reguladora, creada con gente idónea, bien elegida, en fin, como son los de la URSEA o los de la URSEC, o puede ser la propia ANP, que tiene su personal, sus recursos humanos para encargarse de la tarea. Pero alguien tiene que asumir esa responsabilidad porque es fundamental para que esto pueda funcionar adecuadamente. Nos parece que esta unidad reguladora o esta función reguladora que debe cumplirse es indispensable para que esa terminal
haga lo que esperamos que haga, que sea lograr que el puerto de Montevideo se posicione adecuadamente en la región y pueda competir con los puertos regionales. No competir en el sentido de enfrentamiento, sino competir y al mismo tiempo cooperar buscando complementariedades. Yo no creo que nosotros tengamos que pensar en enfrentarnos con Buenos Aires como si fuera un partido de fútbol entre Uruguay y Argentina, uno gana y otro pierde, sino que tenemos que tratar de complementarnos inteligentemente. Para esto, por supuesto, como se dice siempre, ¿no? Para bailar el tango se necesitan dos. Tenemos que pensar nosotros en eso y tiene que pensar Argentina en eso también. Uno a veces escucha lo que se dice del lado argentino para reivindicar, por ejemplo, la necesidad de construir el canal Magdalena y uno dice, bueno, pues esta gente no está pensando en complementarse ni en armonía, se está pensando en enfrentamientos, en poco menos que en derrotar a Uruguay o en causar un daño. Ejemplos de eso ya tuvimos, todos recordamos, supongo yo, aquella resolución 1108, ¿no? Y las consecuencias que tuvo para el puerto de Montevideo, que no fueron buenas. Y uno a veces piensa que se está trabajando, por lo menos que algunos sectores del actual gobierno y personas que no integran hoy el gobierno, pero que por lo visto tienen influencia sobre él, no están pensando en complementarse con Montevideo, sino que están pensando en ver de qué manera nos hacen algún daño o sacan algún provecho perjudicándonos a nosotros. Yo creo que esa no es la manera de encarar las cosas, que hay que buscar la complementación y que hay, digamos, realidades geográficas que indican que esa complementación es necesaria. Y me atrevo a suponer, sin ser experto en estos temas, ni mucho menos, que si nosotros, uruguayos y argentinos, no somos capaces de entender la necesidad de la complementariedad y de actuar en consecuencia, bueno, le estamos dando todas las ventajas a los puertos brasileños que tienen naturalmente profundidades naturales mucho mayores que las nuestras y que si nosotros seguimos con esta disputa entre nosotros, lograremos hacer de los puertos del Río de la Plata, de todos ellos, feeders de los puertos brasileños. Entonces yo creo que tenemos que asumir eso y ver de qué manera nos complementamos inteligentemente con el puerto de Buenos Aires. Pero para eso tenemos que tener un puerto de Montevideo fuerte, con servicios competitivos, adecuados, eficientes. Y bueno, este nuevo paradigma que ha surgido según el cual Montevideo tiene que prepararse para competir no internamente entre distintas empresas que pujan entre ellas, sino externamente la competencia interportuaria, bueno, se le asigna a esta terminal de contenedores una función muy importante para lograr esa competitividad del puerto de Montevideo que lo va a hacer adecuado para complementarse bien con el puerto de Buenos Aires. Yo creo que esa es la perspectiva desde la cual tenemos que ver este contrato que se nos presentó un día como cosa ya hecha, como hecho consumado. Un aspecto naturalmente muy importante de esto serían las consecuencias laborales que tendría que una empresa prácticamente dejara de operar. No sé si finalmente va a ser así o no. Sé que el Poder Ejecutivo lo ha dicho, ha intentado, o intentará, no lo sé porque no integro el Poder Ejecutivo, hablar con Montecón y buscar fórmulas de que esa empresa siga trabajando de alguna manera. Repito, no lo sé, sé que se está buscando eso o que se dijo que se iba a buscar. Pero de cualquier manera hay que pensar en la situación de los trabajadores que puedan eventualmente perder su empleo, como nos decía la delegación que nos visitó hablando de este tema. Vi los otros días que salió el aviso de Catón Natí llamando a quienes quisieran integrarse a su personal y por lo que escuché por allí hubo miles de personas que acudieron al llamado. Bueno, ellos dicen que con este acuerdo va a aumentar muchísimo el empleo que ofrecen, que su plantilla va a crecer mucho, ojalá que así sea. El Estado tendrá que estar atento y seguramente la organización sindical también hará su parte. Pero eso es otro aspecto de la cuestión que no se puede desconocer. Finalmente, redondeo y termino. Insisto, la cosa es cómo administramos esta realidad que tenemos por delante. Simplemente denunciar los defectos, los errores, los problemas de contrato yo creo que no aporta, lo que aporta es ver cómo seguimos de acá para adelante. Y desde ahí la propuesta nuestra, que la hemos hecho llegar al Poder Ejecutivo y nos han dicho que, en fin, que la ven con buenos ojos, que están dispuestos a trabajar a partir de esa propuesta, es la creación de esa unidad reguladora. No tenemos otra propuesta para hacer, no quisiéramos que el diseño fuera distinto, y por supuesto que quisiéramos que el diseño fuera distinto, pero la realidad es la que es.
Yo no puedo imaginar que el contrato no tiene eficacia obligatoria, tampoco puedo imaginar que la empresa belga, después de haber logrado la firma de este acuerdo, va a aceptar que le modifiquen todo, porque me parece que eso no es realista y me saca de la conversación verdadera. Lo que digo, ante esto que ya está, lo que podemos proponer es que el Estado incida allí fuertemente y regule. Me parece que las posibilidades de mejora de esto van por ahí. Bueno, era lo que yo tenía para expresar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted, diputado. Nos va quedando muchos conceptos en común, que desde el sindicato lo hemos manejado, otros no tanto, pero bueno, de aquí la idea es esto, es escuchar opiniones.